Equipo conformado por estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Albarrán Avendaño, Roberto Giuliani. Ávila Villamar, Rogelio. Casillas Arismendi, Daniela. García Martínez, Mauricio Daniel. Claudia Soria Peralta. Hacia una sociología de la pobreza. La relevancia de las dimensiones culturales. Por María Cristina Bayón. La doctora María Cristina Bayón obtuvo su doctorado en Sociología por la Universidad de Texas en Austin y la maestría en Ciencias Sociales por Fraxon, México. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora en el posgrado de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales de esta universidad y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones. Resumen. Lo que veremos en este artículo. Se trata del tema principal, que es el de la pobreza. Hace mucho énfasis en que la pobreza no solamente es de carácter económico o material, sino que va más allá con diversas cuestiones que hacen que esto sea un problema social. Se demostrará los estereotipos sobre los pobres y su cultura. Todo esto con la finalidad de hacer una sociedad más equitativa. Introducción. En este primer contacto podemos decir que se ha visto de una manera errónea a los pobres, ya que solo se contemplaba de una manera económica y se apegaba a la falta de cosas que recibían o tenían. Esto va mucho más allá de un punto económico, se basa principalmente en la cultura con la cual los ha afectado a tener distintas oportunidades, ser discriminados o tener una desigualdad en la sociedad. Con la ayuda de la sociología se entenderá a profundidad a las personas que son etiquetadas como pobres. Ahora hablaremos sobre la desmoralización de la pobreza. Durante mucho tiempo, el análisis de las dimensiones culturales de la pobreza fue asociado a la perspectiva de la cultura de la pobreza, desarrollada por Oscar Lewis, según las cuales poblaciones marginadas desarrollan patrones de comportamiento particulares para enfrentar su situación. Esta cultura, o más bien su cultura, tiende a perpetuarse más allá del cambio en las condiciones estructurales e impide a los pobres escapar de su situación de desventaja. El embate neoliberal contemporáneo repauperizó la pobreza y tendió a presentarla como un problema de moralidad individual, oscureciendo la naturaleza política y económica de la desigualdad, el deterioro salarial, la inseguridad laboral y el escaso dinamismo del mercado de trabajo. En este contexto, se plantea la necesidad de pauperizar y ampliar el conocimiento sobre la pobreza, incorporando como elementos centrales del análisis las desigualdades de la distribución de poder, riqueza y oportunidades, las cuales no solo afectan las condiciones de vida, sino la dimensión moral de la experiencia de clase, ligada a las posibilidades de acceder a los modos de vida valorados socialmente, que suponen reconocimiento y autorrespeto. La pobreza y los diferentes modos de entender la cultura. El término cultura permite incorporar dimensiones frecuentemente poco examinadas en los estudios sobre la pobreza, pero es importante precisar a qué nos referimos cuando hablamos de cultura y sus implicaciones en términos empíricos. A continuación, retomando el análisis de Lemon y Small 2008 en torno a las contribuciones de la sociología de la cultura a los estudios de la pobreza, se revisan distintos modos en que la cultura puede ser conceptualizada y el tipo de investigaciones y hallazgos emergentes de las diversas perspectivas. Retomaremos conceptos como la de los marcos y repertorios culturales, límites simbólicos, narrativas y capital cultural para ver cómo contribuyen a reflexionar sobre las dimensiones simbólicas y estructurales en términos relacionales. Marcos culturales. Los marcos son modos de entender cómo funciona el mundo. Definen horizontes de posibilidades y proyectos de vida. Constituyen esquemas interpretativos que simplifican y condensan el contenido social en que los individuos se hallan inmersos. En otros términos, estructuran los modos en que los sujetos interpretan diversos eventos y reaccionan frente a ellos. Las percepciones individuales del mundo social, como las relaciones sociales, las clases, el barrio, etc. Están filtradas por marcos culturales que destacan ciertos aspectos de la realidad y ocultan otros. En contraste con la cultura de la pobreza, esta perspectiva cuestiona la existencia de un conjunto homogéneo, que quiere decir que tiene diferencias de respuestas culturales frente a condiciones de pobreza estructural y destaca la posible heterogeneidad
o sea que cuenta con diferencias de respuestas como resultado de diferentes marcos culturales en un mismo espacio. Por ejemplo, en un análisis sobre los comportamientos sexuales y las relaciones románticas entre los jóvenes residentes en áreas desfavorecidas, Harding 2007, observa que sus respuestas son más heterogéneas que la de los jóvenes que residen en áreas más acomodadas, alejándose de las explicaciones que a la hora de dar cuenta de las consecuencias de crecer en barrios pobres plantea la existencia de una cultura homogénea o subcultura propia del gueto, aislada de las instituciones y culturas dominantes. El estudio de la cultura como marco permite registrar los tipos de significados que un grupo mantiene sobre algún aspecto de sus vidas sociales y entender de qué manera dichos significados corresponden a particularidades en las experiencias de vida. Repertorios culturales. Desde esta perspectiva, la cultura influye en las acciones de los individuos, no porque provea los valores últimos, hacia los cuales se orienta la acción, sino porque proporciona un repertorio o caja de herramientas, que vienen siendo los hábitos, habilidades, estilos, a partir de los cuales los individuos se construyen sus estrategias de acción. Preguntarse si los pobres comparten o no los valores y las aspiraciones de la clase media en relación con la escuela, el trabajo, el matrimonio, como lo hace la cultura de la pobreza, y a partir de allí sostener existencia de una subcultura propia de los pobres. Es un argumento débil tanto en términos teóricos como empíricos. Los pobres no tienen valores distintos que el resto de la sociedad, sino que tienen acceso a un repertorio diferente a partir del cual construyen sus estrategias de acción. La gente puede tener aspiraciones comunes, manteniendo profundas diferencias en el modo en que su cultura organiza su patrón de comportamiento. Los repertorios disponibles son dinámicos y pueden variar en las diversas etapas del curso de vida. El contexto social y cultural no solo modela las cajas de herramientas de que disponen los actores, las herramientas mismas están incrustadas en dicho contexto. El uso de materiales culturales está limitado tanto por los escenarios de interacción como por las posiciones sociales que ocupan los actores en los mismos. Las narrativas contribuyen a entender las experiencias, los significados y las dinámicas de la pobreza, por lo que constituyen una herramienta de profunda riqueza analítica. El concepto de narrativa sugiere que la gente desarrolla una comprensión de sí misma, su contexto y los otros, que moldea sus acciones. Los individuos no solo recuerdan su pasado, sino que lo interpretan a través de la selección de lo que incluyen, y omiten de sus relatos y del énfasis que hacen en eventos o experiencias particulares. En La miseria del mundo, Bourdieu y otros autores, a través de entrevistas en profundidad con jóvenes de suburbios, inmigrantes, obreros desplazados, desempleados, educadores, trabajadores sociales, etc., exploran y hacen evidente la experiencia y el sufrimiento que expresan los sujetos en distintas situaciones de miseria social en un contexto de profundas transformaciones. Revelan cómo los individuos caracterizan explícita e implícitamente a los miembros de diversas clases sociales, particularmente lo que visualizan como sus características y defectos o limitaciones, y pueden constituir tanto un producto como una fuente de desigualdad social. Los límites sociales son formas objetivadas de diferencias sociales que se manifiestan en el desigual acceso y distribución de recursos, materiales y no materiales, y oportunidades sociales, así como los patrones de asociación. Los límites son modelados por el contexto, particularmente por los repertorios culturales, tradiciones y narrativas a los cuales los individuos tienen acceso. En contraste con la visión de la cultura de la pobreza, que asigna a los pobres una identidad homogénea con patrones culturales específicos, diversos estudios sobre la construcción de límites e identidad entre los sectores más desfavorecidos se han centrado en el análisis de cómo los pobres se autodefinen: trabajadores, buenos padres, seres morales, etc. En términos generales, se observa que el trabajo emerge como una categoría central entre los pobres para distinguirse de los otros pobres. El capital cultural. Pues el capital cultural hace referencia a las señales culturales institucionalizadas, o sea, actitudes, preferencias, conocimiento formal, comportamientos, bienes y credenciales, utilizadas para la exclusión social y cultural. El concepto fue inicialmente desarrollado por Bourdieu y Passeron. Muestra cómo el uso de tiempo libre contribuye a reproducir las desigualdades de clase.
los padres de clases medias y de sectores populares manejan de maneras contrastantes las actividades extracurriculares de sus hijos, mientras que los primeros favorecen, a través de diversas actividades, un desarrollo orientado a la adquisición de habilidades y talentos que los preparan para una vida profesional. Bueno, ahora mencionaremos algunas conclusiones sobre este tema. Las diversas perspectivas revisadas no solo contribuyen a desmontar los falsos mitos alimentados por las tesis de la cultura de la pobreza, sino que permite dar cuenta del modo en que la sociedad se relaciona con ella, y cómo ésta se piensa, se experimenta, se institucionaliza, se legitima en sociedades particulares. De lo que se trata es de ir más allá de la descripción de las condiciones de vida de los sectores desfavorecidos y explorar cómo dichas condiciones son percibidas y concebidas socialmente, y los modos en que las representaciones sociales moldean y son moldeadas por las políticas e instituciones que se generan en torno a la pobreza. Muchísimas gracias a todas y todos por su atención. De parte de Albarrán Avendaño, Roberto Giuliani, Ávila Villamar Rogelio, Casillas Arismendi Nasli Daniela, García Martínez Mauricio Daniel y Soria Peralta Claudia. Referencias bibliográficas. Bayón María Cristina, Hacia una sociología de la pobreza, la relevancia de las dimensiones culturales. Estudios sociológicos, volumen 31, número 91, enero-abril 2013, página 87 a la 112. El Colegio de México, Distrito Federal, México. Consultado en https://redalic.org/598-598-30-13-60-04.pdf. Fecha de consulta el 03 de noviembre de 2021.